Estamos en la serie sobre los 10 mandamientos, o como la Biblia los llama, las 10 palabras. No son reglas para ir tachando de una lista. Son una invitación a repensar cómo nos relacionamos con Dios y la humanidad de una manera que genere vida y crecimiento. Hoy vamos a ver el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Son 2 palabras en hebreo, lo tin af, que se refieren a quebrantar el pacto matrimonial de otra pareja, romperlo, destrozarlo. Eso es lo que significa naaf. Si damos vuelta a este mandamiento, se convierte en una invitación única. Aunque implique un gran sacrificio personal, protege la relación de pacto matrimonio de tu prójimo como si estuvieras protegiendo su vida. Entonces, ¿por qué es tan importante el pacto matrimonial en la Biblia? Bueno, la respuesta comienza en un lugar que, si escuchan habitualmente nuestro podcast, probablemente ya se imaginen. ¿A dónde debería buscar si quiero meditar sobre la naturaleza y el propósito de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer? Cierto. Resulta que es un tema que recibe mucha atención en el relato de la creación en 7 días y en el relato del Edén. Casi al final de Génesis 1, Dios declara que la humanidad, hombres y mujeres juntos, son la imagen de Dios, sus representantes para gobernar y proteger la tierra. Dios les dice que se multipliquen y llenen la tierra. Pero algunas cosas quedan sin definir. Por ejemplo, ¿cómo se supone que deberíamos multiplicarnos? ¿Nos reproducimos como los conejos? ¿Así es como funciona la cosa? Llega el relato del Edén y nos ofrece un retrato más íntimo y personal de Dios que brinda una aliada para que rescate a este ser humano en particular. Y luego tenemos esta pequeña meditación. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, literalmente se aferrará, se sujetará a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué es tan importante para Dios esta idea de una unión para toda la vida entre 2 personas? La Biblia dice que es un gran misterio, uno que representa el compromiso de Dios con toda la humanidad. El matrimonio simboliza la dedicación incansable, el amor y la lealtad del Creador hacia su creación. Específicamente hacia sus colaboradores, los seres humanos que llevan su imagen. Dios tiene muchas formas en las que podría expresar su potencial creativo. Claro. Pero el hecho de comprometerse incansablemente con las criaturas terrenales y buscarlas para amarlas como Dios se ama a sí mismo, eso es lo que se supone que debe simbolizar el matrimonio humano. El matrimonio es el ámbito donde los seres humanos ponen en práctica el amor sacrificial y la devoción mutua, como la devoción que Dios tiene por nosotros. Y todo esto es lo que el 7º mandamiento busca proteger. No destruyas el matrimonio de otra pareja por causa de tus deseos sexuales. Si ves a un matrimonio en tu comunidad, su relación es el contexto más importante donde están aprendiendo a amarse plenamente como seres humanos el uno con el otro. Protege eso. Ayúdalos. Honra ese vínculo. Hoy Tim Mack y yo exploraremos la sabiduría del 7º mandamiento. Y es una sabiduría que no es solo para quienes están casados. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola, Tim Mackey. Hola, Jonathan Collins. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Estamos viendo los 10 mandamientos. Sí, y justo estamos en el 10. Claro, pero el episodio 10. Sí, es cierto. Para el 10º mandamiento todavía nos falta bastante recorrido. Sí, mejor. Me está gustando este viaje. Bueno, estamos explorando las 10 palabras. Y ya hemos visto que todas ellas conducen a la vida. ¿Cómo podemos conectarnos con la verdadera vida divina para que eso también nos dé vida en la tierra? ¿Cómo podemos tratarnos unos a otros con respeto y dignidad? ¿Y cómo podemos prosperar? Sí, eso. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, esa es la razón detrás de cada mandato que Dios da en la historia de la Biblia. Porque Él quiere que sepamos distinguir el bien del mal y elegir la vida. Tal cual. Y eso es lo que buscan los mandamientos de Dios. Estos 10 están claramente apartados, grabados en piedra, por así decirlo, y se convierten en una oportunidad fundamental para reflexionar, de manera bastante holística, sobre lo que significa ser la imagen de Dios. Vivir de una manera que va tras la vida. Así que los hemos ido analizando poco a poco, y hemos avanzado bastante. Ahora nos encontramos en esta pequeña triada. Así es, el 6º, el 7º y el 8º mandamiento. Sí, y te engañan.
porque son breves pero profundos. Sí, totalmente. ¿Sí? Cada uno tiene 2 palabras nomás. Sí, 2 palabras. No matarás, no adulterarás Sí. y no robarás. Eso sí. En hebreo la palabra es no. Ujú, No matar, no adulterio, no robar. ujú. Y en nuestra última conversación profundizamos bastante en este tema de no matar. Cierto. Así que ahora vamos a pasar al segundo. Sí, el segundo que dice, no cometerás adulterio. Ujú. Una de las ideas principales que nos dejó el episodio anterior, aunque no sé si será tan central para este, es que el mandamiento no matarás es una invitación a reflexionar sobre lo valioso que es la vida humana. Y no solo la vida humana, Exacto. sí, sino toda la vida. Y eso es lo que la Biblia, a través del relato de Génesis, nos viene mostrando a nosotros, los lectores, cuán importante es la vida. Y que Dios creó la vida, la sustenta y puede gobernar sobre ella. Y que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de también proteger la vida. Pero, ¿qué es lo que significa realmente ponerle fin a una vida? Dios puede hacerlo. Tiene la autoridad para hacerlo. Pero, ¿nosotros? Y aquí la respuesta es clara. No. No. Nosotros no. No. Y de ahí se desprenden 1.000.000 de preguntas. Sí, es un... Pero el principio fundamental, por así decirlo, es este. Mm. La vida es profundamente sagrada. Y después damos vuelta al mandamiento y surge la pregunta, ¿cómo podemos preservar y proteger la vida? Así que estas 2 palabras, no matarás, abren un mundo entero de... Es como un verdadero sentido de honra y respeto, no solo por todos los demás seres humanos, sino por toda vida. Sí, sí. Se nota que aún estás procesándolo. Ya, sí. Claramente. Sí. ¿Quieres que volvamos a hablar del tema? No. Tenemos que dejarlo ahí. Tenemos que seguir avanzando. O Bien, sea, bien. sí quiero, pero avancemos. Bueno, sí. Bueno, vamos a seguir en la misma línea al pasar a no cometerás adulterio. 2 palabras en hebreo. Lo, tin, af. Ujú. La raíz hebrea es naaf, que significa romper el pacto matrimonial de otra pareja. Interferir en la relación de pacto entre otro hombre y otra mujer. Quebrantarlo, destruirlo, arruinarlo. Eso es lo que significa naaf. ¿Naaf no significa específicamente adulterio? Eso es justo lo que significa. Ah. Sí. Adulterio significa tener relaciones sexuales con alguien que no está en un pacto matrimonial con otra persona, de manera que se produce una gran ruptura en esa relación de pacto. Ah, ok. Bien. Eso es lo que se refiere naaf. No hice hincapié en esto en nuestra última conversación, pero lo haré ahora. Esta pequeña triada, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, si te fijas, gira enteramente en torno a la relación con nuestro prójimo en la comunidad, con las demás personas que forman parte de ella. Y piensa qué es lo que se está vulnerando en cada uno de los 3. El primero es la vida del prójimo. En este, del que vamos a hablar ahora, es su relación de pacto. Y después, con no robarás, son cosas, sus pertenencias. Claro. O sea, es como si fuera una escala descendente de valor, ¿no? ¿Qué es lo más valioso para cualquier ser humano? Claro, sí. Su vida. Cierto. Ujú. ¿Qué es lo segundo más valioso? Bueno, si una persona entra en una relación de pacto y une su vida en el vínculo más cercano posible a otra vida humana, bueno, amigo, esa alianza se convierte prácticamente en lo siguiente más valioso. Ujú, sí. Y después vienen sus cosas, las cosas que ha ganado o acumulado para sostener su vida. Ujú. Es interesante eso, la verdad nunca lo había notado antes. Sí, ese orden descendente. Claro, esa escala descendente de valor. Mm. Y tiene sentido que estén agrupados en esta triada porque el que sigue es no darás falso testimonio. Y uno piensa, eso también es importante, pero de otra forma. Estos 3 mandamientos tienen que ver con aquello que le pertenece a nuestro prójimo y no es nuestro. Su vida, su matrimonio, sus cosas. Entiendo, sí. Y debemos respetar eso. Respetarlo de una manera que sea realmente significativa. Ok, bueno, partamos de lo más básico. Cuando dice no cometerás adulterio, ese tú implícito en el sujeto, como lo he venido diciendo durante toda esta serie, todas las referencias a la segunda persona de los 10 mandamientos son en singular masculino. Bueno, en otras palabras, se asume que el primer nivel de aplicación, o los destinatarios principales, eran los jefes de familia varones en la comunidad israelita. Ok. Entonces, en ese sentido, se dirige a los hombres. No cometas adulterio. O sea, no te acuestes con la esposa de otro hombre.
Pero dentro de la Torá también vemos que cuando la Torá ha de leerse en voz alta para el pueblo, algo que Moisés explica en Deuteronomio y que deben hacer regularmente, vemos que todas las personas, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres y niños, deben estar allí y escuchar cómo las palabras de la Torá se dirigen a ellos. Entonces, en ese sentido, la segunda persona del singular masculino pasa a representar por defecto a toda la comunidad. Ok. Otra forma de pensar en esto es que en Levítico, este mandamiento se repite y se desarrolla en Levítico 20 y se presenta de esta manera. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Uf, cielos. Pena de muerte. Así que pensemos, la pena de muerte, según nuestra última conversación, es la consecuencia por tomar la vida de otro ser humano. Porque Sí, incluso en ese punto hicimos toda una reflexión sobre lo complejo que es este tema. Sí, es verdad. Sí. Y a veces... Entonces, sorprende en cierto sentido que esa sea la pena para el adulterio. Sí, así es. Entonces, hay toda una serie de preguntas que son importantes y no necesariamente quiero desarrollar ahora, a menos que creas que sí debiéramos, entonces quizás sí. Preguntas sobre cómo, cuándo y si estas penas de muerte se ejecutaban en el antiguo Israel. Prácticamente no contamos con ninguna evidencia para determinar si eso ocurría, o muy poca. Pero lo que sí podemos hacer es decir que cuando vemos penas de muerte en las leyes de la Torá, se nos invita a compararlas y contrastarlas. Pues la pena de muerte es la expresión definitiva sobre el valor subyacente a un determinado mandamiento. Así que preservar los pactos matrimoniales en mi comunidad, evitando quebrantarlos, es sumamente importante. Es tan importante como proteger la vida de otro ser humano en mi comunidad. Bueno, si lo lees como literatura de meditación, entiendo cómo llegas a esa conclusión. Sí, y para saber si y cómo el adulterio se castigaba con la pena de muerte, tendríamos que emprender otro tipo de estudio aparte. Estudiar... Tendríamos que identificar el código de leyes específico que se usaba, ¿no? Sí. Básicamente... Tendríamos que encontrar el código legal concreto, relatos u otras formas de evidencia que mencionen que esta consecuencia se aplicaba en caso de adulterio. Claro. Y sencillamente no hay demasiada información disponible. Entiendo. Bien. Y lo interesante es que el único caso relevante aquí en el Nuevo Testamento es el de la mujer sorprendida en adulterio en el capítulo 8 de Juan. Y lo llamativo de esa historia es que la comunidad pretende condenar a muerte a la mujer, pero no al hombre. Ah, cierto. Y entonces Jesús dice, ni siquiera hagan eso. El relato principal de un... Jesús dice, no lo hagan. Claro, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Bien. Como es bien conocido, ¿no? Entonces, no solo la comunidad no aplica la pena de muerte como establece el Levítico, porque llevan solo a la mujer y no al hombre, y eso... Pero luego Jesús lo... Eso, la verdad, es algo bastante esperable, ¿no? Sí. En un contexto patriarcal. Sí, claro, tal cual. Y después Jesús, como sabes, da un paso más y va en contra de eso. Así que esto forma parte de un conjunto más amplio de cuestiones sobre cómo las leyes de la Torá han quedado, en cierto sentido, fuera de un contexto constitucional propiamente dicho. Y ahora forman una colección literaria a través de la cual los autores bíblicos reflexionan sobre las cuestiones de la vida y las complejidades humanas que enfrentamos en la vida. Es decir, eso es lo que se desarrolla aquí en estas leyes. O sea, ¿estás diciendo que la retórica de si uno comete adulterio debe ser ejecutado significa algo así como si es un código legal, simplemente se debe cumplir? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, esa es la consecuencia, sí. Ok, pero si dejamos eso de lado por un momento y pensamos que, bueno, es un portal a otro mundo, ¿no? Sí. Todo el tema de cómo se usaba el código legal. Sí, cómo se implementaba. Sí, cómo se implementaba ese tipo de cosas. Pero si lo vemos como literatura de meditación para confrontarnos y hallar la sabiduría de Dios, vemos que cuando dice cometer adulterio implica perder la vida, sería como decir, echar a perder esto es algo de suma importancia. Sí, así es. Equivocarse en esto. Bueno, algo que propuse que hiciéramos desde que empezamos a ver los mandamientos fue invertirlos, ¿no? Darlos vuelta. Cierto. Así que, si es un mandamiento formulado en positivo, lo invertimos a negativo.
Y si es una prohibición en negativo, lo pasamos a positivo. Entonces, en el caso del mandamiento anterior que vimos, no matarás, cuando lo invertimos quedaba así. Aunque implique el mayor sacrificio, si es necesario, valora y protege la vida de tu prójimo. Aquí sería lo mismo, pero aplicado a la relación de pacto de tu prójimo. Ujú. Aunque implique un gran sacrificio personal, protege la relación de pacto matrimonial de tu prójimo como si estuvieras protegiendo su vida. Esa sería una forma Qué interesante. de equipararlos a los dos. Claro, sí. Proteger su matrimonio o crear un entorno, una comunidad que fomente relaciones de pacto prósperas es tan importante como fomentar una comunidad donde la dignidad y el valor de la vida humana sean verdaderamente apreciados. Es algo así. Entiendo. Y eso lo deja bastante abierto, Mm. como diciendo, wow, esto sí que importa. Totalmente. O sea, ¿no? Sí. Y luego surge la pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta relación es tan central que estas alianzas deben valorarse como si fueran una vida humana? Esto explica varios pasajes en la Biblia hebrea donde el adulterio se presenta como otra de esas rupturas cósmicas donde alguien, al arruinar la relación de otra persona, quebranta también el universo. La primera vez que este tema cobra protagonismo, en el libro de Génesis, es en la famosa historia de José. Él está en Egipto y tiene a un amo egipcio, Potifar, que ha puesto a José en una posición elevada. Confía plenamente en él. Así que José es, ¿cómo se dice? El administrador principal. Sí, el mayordomo jefe. Eso sí, el encargado. Ujú. Y entonces la esposa de Potifar como que empieza a ¿Coquetearle? tener sentimientos por José. Ujú, sí. Ella, ya sabes, quiere tener relaciones con él y se lo propone. Ujú, Pero él rechaza, ¿qué sería? Su invitación. ujú. Bien, sin embargo, la razón que él da es, en primer lugar, que eso sería una deshonra para Potifar. Él dice, nada me ha rehusado mi amo excepto a usted. Claro. Pues es su mujer. Quiero respetar a su esposo. Sí, quiero Claro. respetar a su esposo. Y luego dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, no sería solo una deshonra para Potifar, sino también para Dios. Y esto engloba todo un conjunto de implicaciones. Ujú. ¿Por qué Dios estaría de alguna manera involucrado en la relación matrimonial entre Potifar y su mujer? Al parecer, José piensa que es así. Esta otra. Cuando el rey David comete tanto asesinato como adulterio, Esa. quebranta ambos mandamientos. Sí, mete un 2 por 1. Sí, cuando se acuesta con Betsabé y comete adulterio, ella queda embarazada y él después intenta encubrirlo. No lo logra, así que termina mandando a matar a su esposo. Cuando Natán lo confronta por ambas cosas, David responde, he pecado contra Yahweh. Está en 2 Samuel 12. Y es muy interesante porque a mí me parece, o al menos creo que lo que yo diría sería, he pecado contra Betsabé y contra Urías. Claro, sí. Y sin duda David es consciente de eso. Pero es casi como si él elevara la escala de valor hasta llegar a Dios mismo. Pues Betsabé y Urías fueron creados a su imagen. He pecado contra Dios al pecar contra Betsabé y Urías. Otra perspectiva sobre este tema es, y esta me sorprendió y me obligó a reflexionar bastante, es que ese mismo valor subyace en el hecho de que, dentro del marco moral de la Biblia, el trabajo sexual, la prostitución, se considera algo que está mal dentro de la imaginación bíblica. Los relatos lo dan por sentado. La prostitución en los libros de los profetas siempre se presenta en forma negativa, y también en Proverbios. Pero esto no era algo que se daba por sentado en el mundo antiguo. ¿No era una postura común en esa época? No lo era. Era algo que definitivamente proviene de la tradición judeo-cristiana. Y no estoy diciendo que no hubiera otras culturas que quizás también la consideraban de manera negativa, pero en el antiguo Oriente Próximo, y luego particularmente en el mundo griego y romano, no había problema con la prostitución.
Porque la idea de fondo era que los hombres debían tener tantas oportunidades como fuera posible para satisfacer sus deseos sexuales. O sea, eso era lo que se consideraba aceptable. Mm. Así que, ya fuera con tu esposa o con las esclavas en tu casa o pagando por sexo, todo estaba bien. Mm. Era algo aceptable. No había problema. Debías hacerlo con moderación, debías ser inteligente al respecto, pero los hombres tenían mucha más libertad que las mujeres. En el caso de las mujeres, por lo general se esperaba que fueran fieles a sus esposos. Pero sin duda los ¿Te hombres... refieres específicamente a la cultura romana? Ujú, sí, sí. Ah, bien. Sí, pero también era así en el antiguo Oriente Próximo. O sea, a las mujeres no se les permitía hacer eso, pero en el caso de los hombres era como, sí, por Sí. supuesto. Ujú, sí. Moderación en el sentido de no... Bueno, podrías arruinar tu vida si eras imprudente al respecto, Mm. pero se consideraba algo legítimo. ¿sí? Bien. O sea, esto aparece en historias como la de Génesis, donde Judá, en el capítulo 38, ya sabes, va a una fiesta de trasquilado de ovejas, donde va a haber mucha bebida y mucha comida, y ve a quien él cree que es una prostituta. Y él nada más dice, No tiene ningún problema. me parece perfecto, Claro, sí. por mí está todo bien. Ujú. Así que él simplemente se la... Muchas culturas han partido del supuesto de que a los hombres se les debería conceder una gran libertad para satisfacer su deseo sexual. Claro. Y entonces es interesante que... En ese sentido, la prostitución como oficio también era algo totalmente aceptable. Ujú, tal cual. Pero estás diciendo que lo que se dice aquí era algo fuera de lo común, ¿verdad? Es eso mismo, sí. Bien, bien. Entonces, volviendo a la Biblia hebrea como una postura minoritaria dentro de Israel, los autores bíblicos que vienen desde Moisés y los profetas sostienen esta visión del valor de la vida humana que fue única y una contribución genuina al desarrollo del pensamiento moral humano. Y también aquí, respecto de la sacralidad de la relación matrimonial, la sacralidad del sexo y de la reproducción, el sexo fuera de ese pacto matrimonial es visto como algo que realmente rompe el orden mismo del universo. Y así no es como la mayoría de las personas han concebido el sexo durante la mayor parte de la historia humana. Tampoco es como la mayoría de las personas en el mundo occidental conciben el sexo hoy en día. Claro, cierto. Pero esa es una contribución de la historia bíblica. Y se expresa de manera sumamente precisa, muy condensada, en esta prohibición de dos palabras, lo tin af. No cometas adulterio. Claro. En esencia, ese es el punto central, ¿no? Entiendo, sí. Ujú. ¿Puedo añadir algo sobre el tema de la prostitución? Ujú. En una serie reciente reflexionamos sobre... Y me encanta lo compleja y autorreflexiva que es la Biblia hebrea. Ujú. Lo que dijimos fue que cuando Israel llega a la tierra prometida, el primer héroe Ah, sí, sí. en esos relatos que confía en Dios y conoce el carácter de Dios y toma la decisión correcta y sabia sobre cómo ayudar a Israel, es una prostituta. Sí, es verdad. Raab, Rahab. sí. No, es fantástico. Entonces, ese mismo libro que dice algo como, mira, la prostitución está mal, no debería suceder. Ujú. Puede hacer que, especialmente en una sociedad patriarcal, se empiece a menospreciar a las mujeres. Sobre todo a las mujeres que terminan recurriendo a la prostitución. Ujú. Y luego esas mismas escrituras dan este giro y como que... Sí, 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 es un buen ¿no? punto. Ponen en alto a esta mujer de una manera inesperada. Ujú. Sí, es genial lo que dices. También es importante señalar eso, porque muchas veces las razones por las que una mujer termina en una situación donde ejerce el trabajo sexual pueden ser muy diversas. Ujú. Y muchas veces es porque su propia libertad se ha visto limitada o condicionada por los hombres en sus comunidades. Mm. Es probable que la mayoría de las veces no se deba únicamente a una decisión personal de la mujer. Mm. Y eso es súper importante. Mm. Y entonces aparece la historia de Rahab, sí, y ella es la heroína. Claro. Y de esa manera los autores bíblicos están tomando una decisión narrativa muy intencional. O sea, la gente no es lo que aparenta ser a primera vista. Mm. Hay mucho más en una persona que el estereotipo que uno puede tener en mente. Y Dios puede ver más allá de todo eso, hasta el corazón. Mm. Absolutamente, sí. Es excelente. Me alegra mucho que lo hayas mencionado. Gracias. Pero ese recelo, tanto contra la prostitución como contra el adulterio, como si fueran señal de una vida humana mal encaminada, presupone esta reflexión básica sobre el valor de una relación de pacto matrimonial. ¿Mm? Mm. ¿Y de dónde viene eso? Ujú. ¿Y qué es eso?
Bueno, como en la conversación pasada sobre el tema de matar, retrocedemos un poco y de repente nos damos cuenta, vaya, todo está desarrollado con bastante profundidad en los primeros capítulos de Génesis. ¿Mm? Y creo que arrojan luz sobre lo que se expresa aquí en el séptimo mandamiento. Es el séptimo. El séptimo mandamiento. Sí, el séptimo. Claro, no cometerás adulterio. Entonces, ¿a dónde debería buscar si quiero meditar sobre la naturaleza y el propósito de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer? Oh, claro. Resulta que es un tema que recibe mucha atención en el relato de la creación en 7 días y en el relato del Edén. Y luego también en los relatos que siguen después. Así que, hagamos un recorrido por todo eso y luego volvamos al séptimo mandamiento. Y también, creo, veremos cómo esto arroja luz sobre los giros que dan Jesús y el apóstol Pablo cuando hablan del pacto matrimonial. Y de por qué piensan que es, de alguna manera, una clave cósmica para entender el significado del universo. Bien, vamos con eso. Bueno, la verdad es que si me dieran $1 por cada vez que hemos analizado este pequeño pasaje del sexto día de Génesis 1, creo que ya sería rico. Bueno, de hecho siento como si ya lo fuera. Entonces, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Después viene un pequeño poema de 3 líneas en Génesis 1, versículo 27. Dios creó a Adán, el ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Es decir, creó a la humanidad a su imagen. Varón y mujer los creó. Hemos reflexionado sobre esto muchas veces en estos años. La humanidad es una y más que una a la vez. Sí, el ser humano, Adán, es un sustantivo. Sí, un sustantivo singular. Ajá, singular. Puede referirse a la especie en sentido colectivo. Y también puede referirse a un solo hombre. También puede hacer referencia a un solo varón, sí. Así que podríamos pensar en toda la humanidad como un solo... Sí, como un solo... un solo organismo. Organismo, sí. La humanidad. Adán. Sí, un solo cuerpo con muchas partes. Claro. Dios creó eso. Y eso, esa imagen suya. Digamos, todo el paquete. Todo, sí. Toda la familia humana. Y la segunda línea, de algún modo, ¿repite esa misma idea? Sí, la vuelve a expresar, pero invierte el orden de las palabras. Ok. Entonces, en lugar de Dios creó al ser humano a imagen suya, lo invierte y lo reformula, a imagen de Dios creó a Adán. Ah, bien. Y luego viene la tercera línea del poema, varón y mujer los creó. Entonces la frase imagen de Dios fue reemplazada por varón y mujer. Así que podríamos pensar en la humanidad como un solo organismo. Sí. La humanidad. Bien. Ahora eso se expresa como varón y mujer. Y mujer, sí. Bien. Y luego los nombra en plural. Los, sí. Con los en los creó. Sí, eso, los creó. Bien. Sí, eso, los creó. Claro. Así que la humanidad es varón y mujer. Eso, sí. Y es una y muchos a la vez. Estamos meditando en 2 características interesantes de la familia humana. ¿Ves a la familia como una sola cosa? La familia es una y también son muchos. Y en esos muchos hay diversidad. Tal cual. Bien. Y esos muchos no son meras réplicas entre sí. También en sí mismos tienen una diferencia fundamental. Y existen muchas diferencias. Tú y yo somos varones, pero somos diferentes. Entonces, hay una diferencia ahí. Y los autores bíblicos saben eso, obviamente, pero están tratando de llamar la atención sobre una diferencia fundamental que es relevante para lo que Dios está a punto de hacer a continuación. Bien. Que es bendecirlos y decirles, sean fructíferos y multiplíquense. Eso. ¿Y cómo nos multiplicamos? ¿Cómo se multiplican los seres humanos? Claro. Bueno, es cuando... Sí, cuando se involucran ambos géneros. Así es, sí. Y luego también... sé que este es un
un tema polémico en nuestro tiempo y contexto. No es sencillo hablar de esto, pero Sí, justo me estaba preguntando si había usado la palabra género correctamente. Claro, sí. Así de controversial es este tema. Claro, tal cual. Sí. En lugar de decir sexo biológico. Eso. Cierto. Así que solo dejemos eso asentado. Sí, porque estamos tratando de ser respetuosos. Sí. Pero también estamos tratando de respetar a los autores bíblicos y entenderlos. Claro. Y comprender lo que nos están mostrando en este pasaje. Entonces, lo que ellos quieren que veamos es que la humanidad es una y es muchos a la vez. Y esa multiplicidad está formada por muchas personas que son diferentes entre sí, pero también hay algunas subunidades dentro de esos muchos. Y una de esas es varón y mujer. Y esta subunidad se destaca en particular porque es fundamental para el rol de la reproducción. Tal cual, sí. La reproducción es el tema en cuestión. Aquí, sí, claro. Sí, por lo desean fructíferos y multiplíquense. Y llenen la tierra. Sí, llenen la tierra. Porque ese es el regalo de la bendición de Dios. Que una criatura puede ser una y muchas a la vez. Y que además puede generar más vida de sí misma. Y eso proviene de Dios, el único ser supremo que es fuente de generación en sí mismo. O sea, Dios es la fuente de toda vida. Sí. Ahora bien, aquí se presenta un gran misterio. Porque si varón y mujer, si esa unidad en la diferencia, o esa diferencia en la unidad, forma parte de la imagen de Dios, o de alguna manera habla de ella, entonces estamos ante un misterio de escala cósmica. Una criatura es tanto una como muchas, y esas muchas son diferentes entre sí. Pero esa diferencia muestra precisamente cómo se complementan. Si pensamos en la anatomía reproductiva del hombre y la mujer, son distintas, pero se complementan. Y eso constituye su unidad. Y es casi paradójico. Aquello que los hace distintos es precisamente lo que los convierte en uno. Lo que los hace uno. Lo que les permite volverse uno, sí. Eso sí, es casi como un pequeño enigma. Cierto. Y todo eso se relaciona con la imagen de Dios. A imagen de Dios creó a la humanidad. Varón y mujer los creó. Así que esa diferencia en la unidad se conecta con la imagen de Dios. Una de las formas en que los seres humanos reflejamos la imagen de Dios es siendo diferentes y a la vez también uno. Así que ahí está. Esa sería la primera meditación. Ok. Eso es Génesis 1. La segunda historia que realmente se centra en esto está en el relato del Edén, donde aparece un ser humano, un Adán, que se forma a partir de... Dios forma al Adán a partir del polvo de la tierra y le da vida al soplarle el aliento de vida divina. Y el hombre se convierte en Nefesh Hayá, un ser viviente. Pero después, cuando Dios pone al ser humano en el jardín para que lo trabaje y lo guarde, Dios dice algo bastante sorprendente en este punto del relato, en Génesis 2:18. No es bueno que el Adán esté solo. Esta es la primera cosa que no es buena en el relato hasta ahora. Y es muy desconcertante, ¿verdad? Sí. Porque en Génesis 1, por así decirlo, ya se había presentado a la humanidad como un todo, y como varón y mujer. Claro. Y entonces estamos de vuelta aquí y uno se queda como... espera, ¿ahora solo hay un Adán? ¿Qué pasó con los dos que vimos en la primera página? Sí, porque no son historias en orden cronológico. Exacto. Y así volvemos a cómo el relato de los 7 días y el del Edén están puestos uno al lado del otro, pero no encajan perfectamente como si el relato del Edén fuera el día 8 de los 7 días. Claro. Hay muchas cosas que no cuadran si se leen de esa forma. Los tiempos no coinciden y el orden de los eventos es diferente. Y este es uno de esos casos. Aquí tenemos a un ser humano solo con una tarea que no puede llevar a cabo solo. O sea, supongo que un ser humano solo podría trabajar y guardar el jardín. Sí, una pequeña parcela de jardín. Sí, tal cual, sí. Pero Sí. estaría limitado. Y luego cuando recordamos... sí, el propósito del ser humano era reflejar la imagen de Dios siendo más de uno y siendo fructífero y multiplicándose.
Bueno, eso no va a ser posible. Claro, se necesita más de una persona. Más de una, sí. Sí. Entonces, lo que Dios dice es, haré una aliada que lo rescate. La Acer. Sí, que es una traducción mía, inspirada en el trabajo de traducción de Carmen Imes sobre Acer. Ya hemos hablado sobre Acer Kenegdo muchas veces en relación con este relato, pero vamos a hacer un breve repaso. La palabra Acer es difícil encontrar una buena palabra equivalente en español, pero vamos a tratar... ¿Aliada sería un buen equivalente en español? Creo que sí. Bien, Creo que se acerca bastante. bien. Aquí bien. tenemos otros ejemplos. Cuando Moisés llama a uno de sus hijos Eliezer, esto ocurre en el capítulo 18 de Éxodo, lo que él dice es, Dios fue mi Eiser. Me libró, me rescató de la espada del faraón. Eliezer significa, mi Dios es Eiser. Él vino a rescatarme, es mi salvador. Claro, es como un aliado que te rescata, te libera, algo así. Exacto, sí. No es solo un compañero que dice, te apoyo desde aquí y te mando un montón de oraciones. Claro, sí. Es más bien alguien que dice, voy a involucrarme y librarte del peligro. Eso, sí. Entonces, Eiser es la persona que logra liberarnos de una situación difícil. Salmo 20. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe un Eiser. Y uno se queda como... Ah, claro. Si estoy en un día de angustia y necesito protección, el Eiser es quien aparece. Bueno, esos son dos ejemplos. Hay muchos más que podríamos ver. Seguro. La cuestión es que definitivamente no significa asistente. Sí, porque a menudo se traduce como ayuda. Sí, ayuda, lo traducen así en español. Sí, ayuda da la idea de un asistente. Sí, sí. Ahí va, bien. Le haré una ayuda idónea o ayuda adecuada. Sí. Son las traducciones más conocidas en español. Quizás en otra época esa expresión transmitía el sentido correcto, pero... Puede que haya algo más detrás de eso. Sí, creo que hay algo más detrás. Sí, bien. En mi opinión, aliada que te rescata... esa es una excelente traducción al español de Eiser Kenegdo. La frase Kenegdo... O sea, Salvador. Sí, Salvador. Como que se acerca a esa idea, ¿no? Sí. La frase Kenegdo es de donde obtenemos idónea o adecuada en nuestras traducciones al español. Que significa como y neged significa enfrente de. O que se corresponde con. Ok. Entonces, un aliado que te rescata es alguien que está enfrente de ti o que Se corresponde contigo. se corresponde contigo, sí. Bien. O que te complementa. Ese compañero esencial. Claro, ese compañero imprescindible. Tal cual, sí. Así que hay una situación que no es buena. Adán por sí solo no puede llevar a cabo aquello para lo que Dios lo ha destinado. Entonces necesita ser rescatado de esa situación no ideal por alguien que sea como él, que lo complemente o que se corresponda con él. Eva es una aliada que lo rescata y se corresponde con Adán, pero no se corresponde con él por ser idéntica a él, sino justamente por ser diferente. Entonces lo que hace Dios es enviar un... ¿Cómo se dice? ¿Dios se convierte en anestesista? Hace caer a Adán... Sí, lo duerme. Sí, en un profundo sueño y toma de uno de sus costados, una de sus costillas. Y... Uno se convierte en dos. Sí. Dios da forma a la mujer. Así que, de nuevo, esto es muy similar al relato anterior. Ese único ser humano se convierte en más de uno. Claro. Y luego vemos que cuando el ser humano se despierta y la ve, dice, ¡oh, qué increíble! Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Isha, varón A, como lo traducen algunas versiones en español. Es decir, mujer. Porque del Ish, varón, fue tomada. Y en ese momento el narrador toma la palabra. En Génesis 2:24 dice, querido lector, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, quedará unido o literalmente se aferrará, se sujetará a su mujer y serán una sola carne. Estamos meditando en la idea de que uno se convierte en dos para que los dos puedan llegar a ser uno. Ya veo. Para que esta nueva unión pueda generar vida. Sí, para que pueda producir vida, tal cual. Claro. Ahora volvamos a Génesis 1. Aquí hay un pequeño detalle que nos quedó pendiente allí. Porque cuando el texto dice,
A imagen de Dios creó al ser humano, varón y mujer los creó, y Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, eso puede entenderse de muchas maneras. Si lo piensas un momento, ¿cómo se reproducen los animales? Claro. Bueno, amigo, simplemente se aparean con tantas parejas como pueden. Ah, claro, entiendo. ¿No? Sí, la mayoría de los animales hace eso. Eso, tal cual. Ujú. Así que... ¿Es esa la perspectiva de...? Sí, ese es el camino a seguir. Mm. Bueno, Génesis 1 no entra en detalles sobre esa cuestión. Ah, ok. No lo aclara. Ya veo. Bueno, entonces, ¿nos reproducimos sin más como los conejos? ¿Así es como funciona la cosa? Y entonces llega el relato del Edén y nos ofrece un retrato más íntimo y personal de Dios que brinda una aliada específica para que rescate a este ser humano en particular. Y luego tenemos esta pequeña meditación sobre lo que hoy identificaríamos como matrimonio monógamo, aquí en Génesis 24. Y creo que es la forma en que los autores bíblicos pasan de la idea abstracta de Génesis 1 a una imagen más concreta de la monogamia. Sí, aunque eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué dice en Génesis 2? Que nadie los separe. Los dos serán una sola carne. Hay una unión muy clara ahí. Sí, hay una unión que nace cuando un hombre y una mujer en particular se unen en este vínculo. Sí. Los dos llegan a ser uno, de una forma que el texto deja bastante abierta, ¿no? Sí. Pero una sola carne es una forma de describir un lazo familiar. Cuando Jacob, el nieto de Abraham, huye al exilio después de engañar a su padre y a su hermano, como se cuenta más adelante en Génesis, y aparece en la casa de su tío, este lo recibe con los brazos abiertos y le dice, ciertamente eres hueso y carne mía. Eres hueso y carne mía. Ya veo. Somos familia. Literalmente venimos de los mismos tatarabuelos. Entonces, en ese sentido, compartimos la misma carne y hueso. Y la verdad esto es bastante llamativo, lo que Génesis 2 plantea acá. Dice, mira, hay muchísimos seres humanos aquí y podrías pensar que no están relacionados contigo, aunque si te remontas lo suficiente en la historia familiar, todos estamos relacionados en algún punto. Sí. Igualmente, a esta altura de la historia familiar, tenemos todos estos seres humanos con los que tú no estás relacionado. No comparten la misma carne y hueso de esa manera. Pero un hombre puede dejar a sus padres, que son su misma carne y hueso, y entonces habrá una mujer que dejará a su propia carne y hueso, y los dos se unirán y llegarán a ser uno juntos. Ya veo. Ok. De hecho, esto encierra un gran misterio. Así que habla acerca de crear un lazo familiar. Sí. Bueno, quizás esto sea una gran digresión, pero he escuchado decir que tal vez en algún momento de la sociedad humana, sobre todo en contextos tribales, puede que algunas tribus no valoraran la idea de crear estos vínculos de pacto. Y entonces todo era mucho más libre. La comunidad criaba a los niños y no te... O sea, lo importante era que las mujeres quedaran embarazadas y que los niños nacieran dentro de la comunidad. Claro, sí. Pero no importaba mucho quién dormía con quién o quién estaba comprometido con quién. Y podemos imaginar que existía una tribu así y todas las complicaciones que eso traería. Sería como los conejos. Sería sí, como los conejos. O sea, así es como muchos animales, muchas especies de animales se comportan de esa manera. Entonces, lo que tú dices es que Génesis 1 deja abierta la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces, ¿por qué en Génesis 2 se le da tanto valor a que un hombre y una mujer se junten, formen esta unidad y de ahí surja la reproducción y la vida? ¿Por qué el énfasis en ese vínculo? Eso, el vínculo. El vínculo es la clave. Porque aquí en Génesis 2, en este breve pasaje, de hecho, no se menciona la reproducción ni los hijos que surgen de eso. Ese no es el punto aquí. Claro. El punto central es algo muy especial e importante. Que Dios respalda que un ser humano se separe de su carne y su hueso, se una a ese otro ser humano que es diferente de él en su sexo biológico, y que esos dos que son distintos lleguen a ser uno. Dios está a favor de ese misterio.
Algo muy llamativo que los autores bíblicos subrayan es que después de la desobediencia y la caída de Adán y Eva en el Edén, después de la expulsión del jardín y después del trágico episodio de Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano, en la descendencia de Caín se menciona que él encuentra a una mujer. ¿Dónde y cómo ocurrió? Bueno, eso es todo un laberinto. Pero ya sabes, 7 generaciones después, en la descendencia de Caín, nuestra atención se centra en este hombre llamado Lamec. Y es el primero que se presenta como alguien que quita la vida humana, casi como si no importara, para defender su honor. Algo que está tremendamente mal. Sí. Él también es el primer polígamo. Tiene 2 esposas. Y se lo describe como una figura negativa. El narrador no dice explícitamente, fue malo ante los ojos del Señor que le quitara la vida a ese hombre y tomara 2 esposas. No se dice en forma directa, pero es la Biblia hebrea. La idea es que debemos meditar en estas cosas. Igual, en mi opinión, sí proyecta una sombra sobre todos estos matrimonios polígamos. Estos arreglos que aparecen especialmente en Génesis, pero también a lo largo de toda la Biblia hebrea, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y resulta interesante que todos terminan mal. En todos estos pasajes de Génesis en los que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a varias esposas, siempre surgen conflictos y sufrimiento, sobre todo para las mujeres. Son las mujeres quienes terminan sufriendo por la decisión de estos hombres de tener muchas esposas. Es una característica realmente llamativa de ese retrato. También resulta interesante que, cuando el relato llega al pacto entre Dios e Israel, y se plantea la exclusividad y la fidelidad de Yahweh hacia Israel, así como Israel no debe casarse con ningún otro Dios, el matrimonio se convierte en una de las principales metáforas para hablar del pacto de Dios con Israel. Cierto, sí. Así que cuando Israel termina rindiendo su lealtad a otros dioses, Moisés y los profetas lo describen como adulterio y como prostitución. Es verdaderamente impresionante. Sí. Bueno, puede que ya nos hayamos acostumbrado a eso. Sí, yo creo que ya estoy acostumbrado. Sí, pero Moisés, por ejemplo, en Éxodo 34, describe a Israel persiguiendo a otros dioses como prostituyéndose tras ellos. O en el capítulo 3 de Oseas, se describe que el profeta Oseas debe casarse con una mujer que él sabe, y que antes ya lo había hecho, aunque, bueno, no está del todo claro, sabe que había cometido adulterio y él debe ser profundamente leal a ella. Y esto se convierte en un símbolo de la lealtad de Dios hacia Israel a lo largo de los siglos. Entonces, supongo que la pregunta es, ¿cuál sería el propósito de no seguir el ejemplo de los conejos? ¿Verdad? En lo de sean fructíferos y multiplíquense. O sea, ¿cuál es la esencia de este vínculo entre un hombre y una mujer en un pacto de matrimonio monógamo? Y lo fascinante es que los autores bíblicos no salen y dicen directamente cuál es el valor que hay detrás de todo esto para los seres humanos, ¿no? En realidad se usa la metáfora del matrimonio entre Dios e Israel para explorar el significado del matrimonio. Y no hay un pasaje mejor que lo que Moisés dice en Deuteronomio 7. Tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Yahweh no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos. Fue porque Yahweh los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, que los sacó con mano fuerte y redimió de la casa de esclavitud. Reconozcan pues que Yahweh tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto. Es un pasaje extenso, pero si seguimos la lógica, esto sería lo que dice. El Señor no puso su amor en ti por tal o cual motivo. Los amó porque Yahweh los amó. El Señor no les dio su amor porque fueran más numerosos. No, más bien fue porque Yahweh los amó. Ah, ok. Él los amó. Porque Él los amó. Porque los amó. De hecho, esto lo escuché de un sermón de Tim Keller. Oh, ¿él lo mencionó? Que en paz descanse. Sí, él fue un comunicador brillante y extraordinario, pastor en Nueva York. Fue el primero en destacar que la estructura del pasaje es: el Señor no los amó porque eran muchos. Los amó porque los ama. Bien,
Ahora volvamos a esa pregunta más bien antropológica. Vamos. O sea, ¿qué beneficio hay o cuál es el sentido cuando los seres humanos optan por la monogamia en vez de nada más comportarse como conejos? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Y parece que la clave para entender lo que eso significa para los seres humanos está en lo que Dios está mostrando en este pacto con su pueblo. Que el pacto crea las condiciones para que un ser humano demuestre cierta cualidad durante toda una vida de fidelidad a un único compañero de pacto. Mm. Y la palabra que se usa aquí para describir eso es amor. Mm. ¿Qué es lo que tiene un valor cósmico tal que los seres humanos deberían vivir de manera distinta a los conejos? ¿Con qué entramos en contacto? ¿Con qué nos estamos conectando? Mm. ¿Qué es lo que estamos representando cuando dos seres humanos dedican su lealtad, su afecto, sus recursos y sus cuerpos el uno al otro de forma exclusiva durante toda la vida? Pues, amor. Y fidelidad, Sí, fidelidad. y lealtad, y todas esas cosas Sí, que... también hay algo de sacrificio ahí. Mm. Es un amor sacrificial. Bien dicho, sí. Porque, a ver, yo puedo amar. Ujú. ¿Por qué no puedo amar a muchas personas? Ujú. Más personas, más amor. Ujú. Entonces, ¿por qué limitarlo? Claro, sí. Concentramos el amor y la lealtad en una sola persona. Ujú. En una sola. Concentrarse en una sola persona hace que uno tenga que decir no a muchas otras cosas. Sí, totalmente. Y eso implica vivir de una manera sacrificial. Sí. Así que, Y en ese sentido supone una limitación. tal cual, sí. El modelo monógamo de matrimonio consiste en decir no a la mayoría de las otras cosas para poder decir sí a una sola. Ujú. Pero creo que la idea es que al decir sí a esa única cosa de manera constante durante un largo periodo de tiempo, termina llevándonos al descubrimiento más enriquecedor de algo que tiene un valor cósmico, sagrado. Claro. Es tan valioso que se compara con el valor de una vida humana, desde el principio mismo de la historia. Es tan valioso que se convierte en la metáfora que Dios usa para describir su pacto con los seres humanos. Sí, tal cual, totalmente. Mm. Y esta debe ser la razón por la que el apóstol Pablo considera que el sexo y el matrimonio tienen implicaciones cósmicas. Mm. Cuando Pablo escribe en su carta a los Corintios sobre por qué un seguidor de Jesús, en particular los seguidores varones de Jesús en Corinto, debían abandonar su costumbre de ir a lugares de culto en los templos, participar en los banquetes sacrificiales y acostarse con prostitutas de culto, lo que les dice es una cita directa de la historia del jardín del Edén. Él dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Mm. Y después cita un pasaje de Génesis, porque Dios dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, Él no les dice, si están casados, ustedes son uno con sus esposas, sino que les dice, el que se une al Señor, Jesús, es un solo espíritu con Él. Mm. Qué loco. O sea, su argumento en realidad es algo así. Estén casados o no con otro ser humano, si son seguidores de Jesús, están unidos a Dios y son uno con Él, Mm. porque sus cuerpos vienen de Dios. Por lo tanto, no le pertenece a alguien con quien no están en una relación de pacto. Mm. Ese argumento tiene unos cuantos saltos lógicos, Sí. pero bueno, son sus palabras, ¿no? Claro, sí. Así que ese es un ejemplo donde se ve ese tipo de razonamiento. Ajá. Y el otro donde aparece esto, quizás el más conocido, es en su carta a los Efesios, donde dice, los esposos deben amar, y ahí está esa palabra de nuevo, agape en griego, porque cuando aman a sus esposas, aman a sus propios cuerpos. Mm. Y sin duda está reflexionando sobre Una sola carne. el relato del Edén, donde los dos se vuelven uno. Así que amar a tu esposa es amarte a ti mismo. Ujú. Amar a tu esposa es amarte a ti mismo. Y luego empieza a hablar del Mesías y la iglesia. El Mesías ama a la iglesia. Y uno se queda como... ¿qué? Ese es su modelo para hablar de Dios y su pueblo. Dios y los seres humanos. Sí. Ujú. Sí, él cita el pasaje de Génesis 2 y luego dice, miren, este misterio del que les hablo es grande. Pero en realidad yo me refiero al Mesías y su pueblo, a la iglesia. Espera, o sea que él cita Génesis 2. Ujú. Él cita, por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne.
Exactamente. Y él dice, este es un gran misterio. Ahora bien, para que quede claro, el misterio del que hablo cuando leo Génesis 2 se refiere al Mesías y a su pueblo. Claro. Así que él lee Génesis 2 partiendo de la analogía de Yahweh y su pueblo en la Biblia hebrea. Y después reemplaza a Yahweh con el Mesías y a su pueblo con la iglesia. Así que está desarrollando toda una teología bíblica. Ya veo. Está leyendo el relato del Edén a partir de la historia de Dios e Israel, y ahora lee la historia de Dios e Israel a partir de la historia de Jesús y su pueblo. ¿Sí? Entonces, la historia de Adán y Eva se convierte en una historia sobre Jesús y su pueblo. Bueno, yo también acabo de hacer varios saltos argumentales ahí, pero creo que así es como se desarrolla dentro de la historia bíblica. Bueno, voy a intentar hacer un resumen rápido. Oh, ok, genial. Sí, lo necesito, lo necesito. Bien. Necesito que resumas lo que creo que estoy intentando decirte. Génesis 1. Ustedes son mi imagen, toda la humanidad. Son varón y mujer, y van a reproducirse y llenar la tierra. Y son mi imagen, que refleja mi bondad. Son uno y son muchos, como imagen. Y ustedes son uno y son muchos. Vayan y llenen la tierra. Reproduzcanse. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque otros animales, como los conejos, van y le dan como si nada. Y luego llegamos a Génesis 2, que realmente limita las cosas. De verdad, las acota bastante. Y, bueno, estoy pasando por alto la parte donde Adán se convierte en dos. Ah, claro, sí. Pero una vez que ese uno se convierte en dos, aparece esta idea de dos personas que se necesitan mutuamente. O sea, una persona de una familia puede unirse a otra persona de otra familia y así crear un nuevo vínculo. Y por medio de ese vínculo se forma un nuevo tipo de familia. Y aquí, cuando pensamos en familia, pensamos en amor, pensamos en fidelidad. Fidelidad, uno con uno diciendo no a los muchos otros. Sí, como diciendo, voy a protegerte a ti por encima de los demás. Es como si hubiera un tipo especial de vínculo, una nueva carne, un nuevo lazo familiar que se formará. Y luego el resto de la Biblia muestra todas estas situaciones donde eso no es así y las cosas empiezan a complicarse. Ahora bien, eso no significa que todo siempre sea de color rosa, ¿no? Claro, sí, en un matrimonio monógamo. Eso sí, en un matrimonio monógamo. Sí, por supuesto que no. Pero cuando llegamos a Lamec y él toma 2 esposas, todo empieza a girar en torno a algo como: las esposas son mi propiedad y ya no se trata de esa unión con el otro. Y la cosa termina distorsionándose. Y así la poligamia se vuelve una forma distorsionada de la realidad. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en esto? Y algo que tú señalaste es que el matrimonio se convierte en la metáfora principal, o en una metáfora muy central, para describir cómo Dios se relaciona con Israel. Sí, con el pueblo del pacto. Claro, con su pueblo del pacto. Y toda esa historia muestra cómo Dios quiere tener una relación con todos los pueblos. Llevar bendición a todos los pueblos. Eso, sí. Así que se centra en uno. Sí, en representación de los muchos. En nombre de los muchos, claro. Pero él se limita a uno solo para que así pueda haber vida para muchos. Oh, wow. Bien, sí. Eso es genial. No creo haberlo visto de esa forma ni haberlo expresado así antes. Dios se compromete con una sola familia, Israel, y por un tiempo dice no a todas las demás naciones. Pero justamente para que, por medio de lo que sucede con esa familia... Claro, toda la humanidad pueda experimentar la bendición que brota de ahí. ¡Wow! Bueno, ahí hay algo para pensar. Pero continúa, perdón, sí, no quiero distraerte. Sigue, adelante. Y el propósito de esta relación es... Bueno, nosotros lo describiríamos con la palabra amor. Sí. Y cuando piensas, ¿qué es el amor? Es tratar a otra persona como te tratas a ti mismo. Tal cual. Y sí. Solo tenemos cierta capacidad para hacer eso. Sí, para ofrecer. En un día cualquiera. Sí, así es. Porque, amigo, ya sabes, no puedes ir por la vida tratando a todas las personas como a ti mismo. Terminarías agotado. Seguro, sí. Pero ese es el ideal. Y así esto pasa a ser como, no sé, un espacio de aprendizaje.
Porque al escoger a uno, concentrarte ahí y decir no a lo demás, surge un vínculo especial, algo especial. Y al decir no, aprendes a ponerte límites y aprendes qué es el amor sacrificial. Y todavía queda la pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, requiere mucho esfuerzo Sí, y, claro, es y difícil. es complicado. Sí. No hay garantía de que vaya a ser fácil, ni siquiera placentero. Ni que vaya a funcionar. Sí, o que vaya a funcionar, sí, eso mismo. ¿Cuántos matrimonios acaban en mucho sufrimiento? Exacto, sí. Y entonces Jesús, en un pasaje que ni siquiera llegamos a ver, en Mateo 19, o en esos pasajes que escribe Pablo, lo que quieren que veamos es que este modelo de matrimonio simboliza la dedicación incansable, el amor y la lealtad del Creador hacia su creación, específicamente hacia sus colaboradores, los seres humanos que llevan su imagen. Y que Dios podría haber... Dios es el otro. Claro, sí, Dios es la otra parte. Él es y Dios... el otro más fundamental. Sí, totalmente. Y tal vez, pensando casi en una especie de parábola, Dios tenía muchas opciones. Dios tiene muchas formas en las que podría expresar su potencial creativo. Cierto, sí. Pero el hecho de comprometerse incansablemente con las criaturas terrenales... Los seres humanos. Y buscarlas para elevarlas, para amarlas como Dios se ama a sí mismo. Para ser fiel a ese uno Eso sí. que son los seres humanos. Sí, para que Dios... ¿Quién sabe qué otras criaturas en el cosmos podría haber creado? Claro. O tal vez haya creado. Sí, o ha creado. Sí, claro. Pero esa humildad y dedicación, la lealtad y el amor, eso es lo que se supone que simboliza un matrimonio entre seres humanos. Mucho más allá de su capacidad reproductiva. Sí. Porque de lo que no estamos hablando es de algo como, ¿es ese el mejor lugar para que los niños crezcan? ¿Es esta la mejor manera de construir sociedades a través de estas unidades familiares? Esa es una conversación muy interesante por sí sola. Vaya, creo que sí. Aparentemente hay algo más importante, que el ser humano aprenda a amar. Eso va más allá del valor puramente reproductivo del matrimonio. Wow, es una afirmación muy poderosa. Qué interesante. Sí, porque la reproducción tiene mucha importancia en la Biblia. Pero parece que en esta línea de pensamiento no es más importante que el amor. Y quizás por eso el cristianismo primitivo fue innovador al desarrollar una cultura en la que... Porque el amor es, en realidad, aprender a cultivar un carácter amoroso hacia cualquier ser humano con el que me cruce. El celibato, en el caso de Jesús, de Pablo y en el movimiento inicial de Jesús, llegó a ser una de las formas más honradas de vivir como ser humano. Porque separa el valor de los seres humanos de nuestra capacidad de reproducirnos. Y es una innovación asombrosa dentro de la tradición cristiana que el celibato llegara a ser enaltecido como una de las formas más honrosas. Sí, no como algo vergonzoso, sino como algo honorable. Claro, como un honor. Eso, sí. Bueno, mira, algo de lo que no hemos hablado es que en el fondo de todo esto está el hecho de que nuestro deseo sexual es un impulso tan intenso Sí, tal cual. que despierta muchísimo interés, atención y deseo. Es que es tan fuerte. El modelo de los conejos se ve bastante atractivo para la mayoría de las personas, ¿no? Especialmente cuando las hormonas están en plena efervescencia. Sí. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Es una estrategia para aprender a amar de verdad. Ya sea que formes parte de un pacto matrimonial o... Donde enfocas ese deseo... Y enfoques ese deseo ahí. En una sola persona. O, como dices en el caso de Jesús y Pablo, nada más te abstienes. Sí. Solo le dices no porque amar a otro ser humano de manera sacrificial y servir a tu comunidad formando un carácter que viva de esa manera... es más importante que satisfacer tus deseos sexuales. Sí, es una perspectiva radical sobre el valor de los seres humanos y la sexualidad que el movimiento cristiano aportó a la historia del pensamiento humano. Es notable. Ok, a todos los 10 mandamientos los hemos dado vuelta. Así es, sí. Así que no te metas con eso, es la prohibición. Sí, tal cual. No... Espera, bueno, tratemos de invertirlo, ¿no? Si damos vuelta, no cometas adulterio, significa que si ves un matrimonio en tu comunidad, su relación es el contexto más importante donde están aprendiendo a amarse plenamente como seres humanos, el uno con el otro. Protege eso, ayúdalos, honra ese vínculo. Ahí es donde lo están poniendo en práctica. Ahora bien, puede que estés soltero.
Y entonces desarrollas ese amor en otro tipo de relaciones y de una manera distinta. Y eso es... Sí. Pablo, de hecho, dice que uno tiene más libertad para ponerlo en práctica. Sí. Pablo dice que hay muchas ventajas en eso. Sí, claro. Sin embargo, para aquellos que están casados, su matrimonio tiene un valor cósmico. Y es que están aprendiendo a ser un reflejo más fiel del amor de Dios el uno hacia el otro. Y eso es algo muy valioso. No deben echar a perder esa oportunidad. Entonces, ¿dices que la persona que más honra el séptimo mandamiento sería algo así como un terapeuta de pareja? Podría ser, sí. Aprender a amar es, al parecer, uno de los propósitos principales del matrimonio. Ahora bien, aprender a amar es uno de los propósitos principales de la vida de un ser humano. Sí, y por supuesto que supongo que no estamos diciendo que en las demás relaciones el amor no tenga importancia. Exacto, sí. Pero aquí hay un enfoque particular. Hay un enfoque en el pacto matrimonial que es único, significativo. Es difícil. No destruyas el matrimonio de otra pareja por causa de tus deseos sexuales. O tu propio matrimonio. No destruyas tu propio matrimonio a causa del deseo sexual. Eso, sí. No cometerás adulterio. Aquí hay un gran misterio, como dice Pablo, en el séptimo mandamiento. Algo sobre lo que realmente vale la pena reflexionar, ya sea que estemos casados o no. Así que no nos quedemos solo pensando en estas cosas, sino que procuremos entender qué significa vivir el valor que subyace al séptimo mandamiento. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana veremos el octavo mandamiento, no robarás. Es un mandamiento que nos invita a repensar cómo nos relacionamos con las cosas de los demás. Todo lo que tiene mi prójimo es un regalo que Dios le ha dado a él. Una forma de entender el robo es que, en realidad surge de esta creencia, quizás inconsciente, de que Dios cometió un error, porque yo creo que eso debería ser mío. Claro. Ese debería ser mi regalo. ¿Qué revela eso sobre mi manera de ver a Dios y sobre mi relación con lo que Dios me ha dado? Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Héctor Corobo y soy de Venezuela. Una de las cosas que más me gusta de Proyecto Biblia es la creatividad tan original con la que enseñan. Y cada vez que voy a hacer un estudio de la Biblia, me gusta ver como introducción uno de sus videos porque me ayuda a darle un panorama general a lo que estoy a punto de estudiar. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.